Introducción, SEO negro. Ustedes no pertenecen a la primera fila. Esa fue la frase. La que cortó el aire como cristales rotos, pronunciada sin titubear, lo suficientemente alto para que la oyeran los graduados y familiares cercanos. Jada Brook se quedó paralizada, con la bandeja de café en la mano, y su sonrisa flaqueó por primera vez ese día. Su impecable uniforme le quedaba de repente demasiado ajustado, su presencia demasiado visible. Pero no fueron las palabras lo que más la hirió. Fue la forma en que la gente a su alrededor apartó la mirada, fingiendo no oír. Como si su dignidad no mereciera ser defendida. Pero Malik Carter sí oyó. Oyó cada sílaba desde el rincón donde su silla de ruedas adaptada descansaba en un mar de sillas vacías. Sus manos, que una vez fueron la fuerza firme detrás de un imperio multimillonario, apretaron las ruedas con más fuerza. Y por un momento, no fue la parálisis lo que lo mantuvo inmóvil. Fue la furia. La clase de furia que nace de saber exactamente lo que significa ser como ustedes. Esta no era una graduación cualquiera. Esto era Yale. Y Malik Carter, otrora un chico del sur de Chicago, ahora un director ejecutivo paralizado con más riqueza que la mayoría de los presentes juntos. Se graduaba con honores de su MBA ejecutivo. Solo, él. Estruendo de los aplausos llenaba el aire para los demás. Para mí, silencio. Lo único, más fuerte que la ausencia de su familia era el vacío en su pecho hasta que ella se acercó. Jada, la camarera, la que no debía sentarse a su lado. Se sentó de todos modos. Ese simple gesto cambiaría sus vidas para siempre. Esta no es solo una historia de dolor. Es una historia de elección, de estar presente cuando nadie más lo hace. De un hombre que lo tenía todo menos a alguien dispuesto a mirarlo a los ojos. Y una mujer que no tenía nada que dar más que su valentía y aún así la dio. Esta es una historia negra de resiliencia, respeto y revolución. Y si alguna vez te has preguntado cómo un solo momento puede redefinir la vida de alguien, quédate conmigo porque lo que sucede a continuación lo cambia. Todo. Comencemos. Antes de los miles de millones, antes de las salas de juntas y los discursos pulidos, antes del accidente, las cámaras y el silencio que le siguió, Malik Carter era solo un nombre más que a nadie le importaba recordar. Creció en una zona de Chicago donde el futuro se racionaba como el agua potable. El tipo de barrio donde aprendías desde pequeño que los sueños eran caros y que la mayoría de los niños no podían permitírselos. Su madre, Tanya Carter, trabajaba turnos dobles en una residencia de ancianos y luego caminaba varias cuadras para ser voluntaria en un comedor social, no porque tuvieran tiempo o energía, sino porque darla hacía sentir humana. Malik la veía estirar billetes de $20 como por arte de magia. La veía proteger su espíritu cuando el mundo quería quebrarlo. Hubo noches en que durmieron en su coche cuando no les alcanzaba el dinero para el alquiler. Hubo ocasiones en que fue a la escuela con zapatos rotos y una mochila llena de libros de segunda mano, pero nunca faltó un día. Leía bajo la luz parpadeante de las farolas, resolvía problemas de matemáticas en el reverso de servilletas. Aprendió desde muy joven que la inteligencia podía ser un arma, una salida, y la perfeccionó. A diario. No solo quería escapar de la pobreza, sino desmantelar los sistemas que la alimentaban. A los 15 años, Malik empezó a crear sitios web para barberías locales. A los 16, lanzó una aplicación de micropagos que llamó la atención de una incubadora de startups en Nueva York. A los 18, consiguió su primera ronda de financiación semilla. $500,000 de un inversor que le dijo: «Chico, no sé qué es, pero tienes algo». La convirtió en una plataforma fintech, que luego vendió por una cifra millonaria. Después creó otra y otra más. A los 30, Malik Carter era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
Bennett and Carter Holdings. Pero la riqueza no acalló el ruido. Incluso, en la cima, la gente seguía preguntándose cómo había llegado allí. Le preguntaban qué hacía antes. Del dinero. Asumían que su historia comenzaba con el éxito, no con la supervivencia. Y entonces llegó el desastre. Un viaje benéfico en helicóptero para entregar suministros médicos a hospitales rurales con pocos recursos. Una de sus muchas iniciativas terminó en llamas. Malik sobrevivió, pero perdió más que movilidad. Perdió amigos, confianza y los últimos vestigios de una vida personal que apenas había comenzado a reconstruir. Llegó a Yale, con tornillos metálicos en la columna y el dolor en el pecho. Pero siguió adelante porque era lo único que había conocido. Seguir adelante. Y de alguna manera, incluso entonces, nunca esperó que la persona que le recordaría cómo vivir de nuevo llevara una placa con su nombre y una bandeja. Hada Brooks. No planeaba volverse invisible. Simplemente sucedió silenciosamente, poco a poco, como cuando la gente dejó de ver al conserje, al conductor del autobús o a la mujer que recogía las mesas mientras reían con el postre. Tenía 25 años, piernas largas, piel morena y un rostro que la gente solía describir como llamativo cuando no estaban demasiado ocupados mirando más allá de ella. Pero la belleza, aprendió, no pagaba el alquiler. Y en su mundo, tampoco la protegía de los prejuicios. Había crecido en Jackson, Mississippi, en un barrio donde los coros de las iglesias y los disparos a menudo compartían la misma banda sonora. Su madre había fallecido cuando ella tenía 14 años, y después de unos años caóticos. Tras años en hogares de acogida, terminó viviendo con su abuela, una maestra jubilada, que no soportaba la lástima ni las excusas. Hada se graduó con honores de la preparatoria. Ingresó a un colegio comunitario y planeaba estudiar enfermería. Pero entonces llegaron las facturas, y su hermano menor, Jamal, aún en la preparatoria, lo necesitaba todo: zapatos cosidos, estabilidad. Abandonó los estudios después del segundo semestre y consiguió un trabajo de mesera en un restaurante del centro de Atlanta. Un trabajo se convirtió en 2, luego en 3. Se volvió buena en ello. Demasiado buena. Su gerente solía bromear: sonríes. Con sinceridad. No dejes que los clientes piensen que te crees muy lista. Ella sonreía de todos modos porque necesitaba el sueldo y porque estaba acostumbrada a interpretar papeles, pero ni siquiera su mejor actuación. Detenía los comentarios. Hablas muy bien para alguien en tu posición. Seguro que a tu novio le encanta cuando llevas ese uniforme. Y lo peor. Nada en absoluto. Solo silencio y miradas que gritaban: no olvides cuál es tu lugar. Aún así, mantuvo la frente en alto. No por orgullo, sino por supervivencia. Ella. Comienza la confrontación, Black Story. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, no cuando su hermano contaba con ella. Trabajaba turnos dobles, traía a casa panecillos extra del cierre y se aseguraba de que Jamal nunca viera los días que ella no comía para que él pudiera hacerlo. No le molestaba el trabajo. Le molestaba lo que la gente asumía sobre ella a causa de él. Que no tenía ambición. Que no tenía estudios. Que su futuro terminaba detrás de una bandeja de bebidas. Así que, cuando la empresa de catering la llamó y le dijo que necesitaban ayuda de última hora para la graduación de Yale, dijo que sí sin dudarlo. Otro pastel, otro cheque, otra sala llena de gente que no la vería. Lo que no sabía era que uno de ellos sí la vería. Ella lo vio antes de que él la viera. No porque se estuviera escondiendo. No. Malik Carter estaba sentado a la vista de todos, en primera fila, en el centro, su traje azul marino impecable destacando contra el gris apagado del cielo matutino. Pero había algo en la quietud que lo rodeaba que lo hacía pasar desapercibido, como si existiera en una frecuencia diferente, solo, rodeado de una multitud. Hada llevaba una bandeja de
aguas embotelladas hacia la mesa de prensa cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Solo por un segundo, una mirada, pero fue suficiente. No había lástima en su mirada, ni incomodidad, ni buscaba su placa con el nombre como solían hacer otros antes de decidir cómo hablarle. Simplemente la miró fijamente, como si la viera. No el uniforme, no el cargo, sino la persona. Y tal vez por eso ella le devolvió la mirada. Para Malik, habían pasado meses desde que alguien le sostuvo la mirada sin inmutarse. La mayoría de la gente lo ignoraba o lo atravesaba, como si la silla bajo sus pies pesara más que el hombre sentado en ella. Pero sus ojos eran firmes, sin disculparse. Curiosos. Eso lo inquietó. Estaba acostumbrado a que lo miraran con admiración. Luego, con compasión, y últimamente con indiferencia. Pero su mirada no decía, siento lástima por ti. Decía, os veo. A todos. Ella no era de este mundo. Eso estaba claro. El impecable uniforme de Catherine no encajaba en el mar de caoba de trajes de diseñador y vestidos de Chanel. Pero él tampoco. Ya no. Y quizá eso fue lo que más le impactó. Ella no encajaba, y parecía no importarle. Su contacto visual duró apenas 2 segundos antes de que ella se girara, concentrándose de nuevo en su tarea. Pero Malik no podía apartar la mirada. En esa sola mirada, algo dentro de él cambió. No de forma dramática, no como en una película, sino silenciosamente. Como si una puerta dentro de su pecho se entreabriera lo suficiente para dejar entrar aire. Ni siquiera sabía su nombre. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Y mientras Hada desaparecía tras una cortina de graduados y bandejas de plata, Malik se encontró deseando que volviera a mirarlo. No porque necesitara ser rescatado, sino porque sus ojos le habían recordado que quizá aún merecía la pena ser visto. Y esa comprensión lo fue todo. Empezó con una mirada. Luego vino el susurro. Corto, cortante, despectivo. ¿Quién dejó que la empleada se sentara en primera fila? Hada no debía estar sentada. No según el supervisor de Catherine. No según las reglas no escritas de eventos como este. Había terminado su tarea de la hora, rellenado la mesa de bebidas, limpiado el área del podio, y cuando la ceremonia se detuvo para el intermedio, tomó asiento. No en cualquier lugar, sino junto a Malik Carter. No estaba planeado. Las sillas a su lado estaban vacías, y él parecía solo. No solo físicamente, sino de esa forma dolorosa que no se puede fingir. Así que se acercó despacio y con paso firme, como si fuera lo más natural del mundo. «No te importa, ¿verdad?», preguntó ya medio sentada. «Para nada», dijo Malik, con voz baja pero cálida. Esperaba que no. Por un momento, se sintió bien. Incluso bien. Las dos estaban sentadas, 2 personas. De filas distintas, pero moviéndose en la misma dirección por una vez. Entonces sucedió. Una mujer de unos 50 y tantos años, con perlas apretadas alrededor del cuello y tacones que resonaban como signos de puntuación, se inclinó hacia adelante desde la fila. De atrás. «Disculpen», dijo, mirando directamente a Hada, y luego echando un vistazo a su placa con el nombre. «No creo que el personal de pesas deba sentarse con los invitados». Hada se quedó paralizada, con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Malik giró la cabeza lentamente, clavando la mirada en la mujer con una calma que hizo que el momento se sintiera 10 veces más pesado. «Está conmigo», dijo. «Pero esta sección es para graduados y sus familias», continuó la mujer, con un tono más cortante, «no para empleados». Hada se levantó para irse, con la mandíbula tensa, pero con el orgullo intacto. Malik la detuvo, rozándole suavemente la muñeca con los dedos. «Siéntate», dijo en voz baja. «Por favor». Ella dudó, y luego volvió a sentarse. La mujer resopló y se dio la vuelta, murmurando algo sobre decoro y normas.
Jada no dijo nada. Malik tampoco. Pero su silencio habló más fuerte que cualquier discurso de ese día. Podría haberla dejado marchar, salvar las apariencias, seguirle el juego a la sala. Pero no lo hizo. La eligió a ella. Y en ese momento, rodeada de privilegios y prejuicios, Jada se dio cuenta de algo inusual. Este hombre, paralizado de cintura para abajo, tenía más carácter que nadie en ese auditorio. Y esa clase de fortaleza no podía ignorarse. No hablaron durante un rato después de que la mujer se marchara. La ceremonia se había reanudado, se mencionaban nombres, los aplausos subían y bajaban como olas. Pero Jada y Malik permanecían sentados en una silenciosa burbuja de comprensión, un silencio que no requería palabras, solo presencia. Fue Malik quien la rompió. Primero, ¿te cansas alguna vez de explicar quién eres a gente que ya ha decidido que no le importa? Jada la miró. Su expresión se suavizó. Todos los días, dijo, y dejé de intentarlo hace mucho tiempo. Malik asintió. El ambiente entre ellos se sentía más denso ahora, pero no incómodo. Giro revelado, historias racistas. Simplemente honesto. Miró al frente, no a ella, cuando continuó hablando. Tenía 17 años la primera vez que me esposaron. Volvía a casa desde la biblioteca. Lo creas o no, alguien llamó a la policía y dijo que un hombre negro sospechoso merodeaba cerca de un BMW estacionado. A Jada se le tensó la mandíbula. Conocía esa historia. Distintos nombres, distintas ciudades, la misma historia. Me tuvieron boca abajo en el pavimento durante 30 minutos, continuó Malik. Se me cayó el carné de la biblioteca de la sudadera, dijo el agente. Así que sabes leer. Qué bien, se burló, pero no había ninguna gracia en ello. Tuve un momento similar, dijo Jada en voz baja. Tenía 16 años y estaba solicitando un trabajo en una cafetería en Buckhead. La gerente me miró de arriba abajo y me preguntó si estaba lista para trabajar o si solo estaba allí para cumplir con la cuota de diversidad. Negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Aún así, acepté el trabajo. No podía permitirme ir al orgullo esa semana. Malik se giró hacia ella. Nunca se te quita del todo, ¿verdad? Esa sensación de que, por mucho que trabajes, por muy inteligente que seas, siempre estás un paso por detrás de alguien que ni siquiera lo intentó. Ella asintió. Y aún así, seguimos intentándolo porque no podemos parar, dijo Malik. ¿Por qué? Rendirse nunca fue una opción de donde venimos. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y, esta vez no hubo incomodidad, solo comprensión mutua. Dos vidas forjadas. Por diferentes luchas, pero moldeadas por las mismas fuerzas invisibles, prejuicios, pobreza, expectativas y la silenciosa resiliencia de que te digan que no y aún así presentarse. No necesitaban decir que se respetaban. Era algo que ya se daba por sentado. En una multitud de desconocidos, habían encontrado algo raro. No lástima, no admiración, sino reconocimiento, y eso era más poderoso de lo que cualquiera de los dos había esperado. La foto se publicó en internet antes de que supieran que se la habían tomado. Era una imagen sencilla. Jada sentada junto a Malik durante la ceremonia de graduación, con una postura orgullosa, las manos de él apoyadas en los brazos de su silla de ruedas. No sonreían, no posaban, simplemente estaban sentados uno al lado del otro como dos personas que pertenecían exactamente al lugar donde estaban. Pero el pie de foto contaba una historia diferente. Una camarera irrumpió en la zona VIP de la graduación de Yale. La noticia fue publicada por un blog local. Uno que a menudo difuminaba la línea entre el periodismo y el sensacionalismo. En cuestión de horas, había sido retomado por medios nacionales, retuiteado por influencers e inundado de comentarios. Algunos elogiaron a Jada por romper barreras y mantenerse firme en un sistema diseñado para oprimirla. Otros
Fueron menos amables. ¡Qué pretenciosa! ¿Por qué siempre lo convierten todo en un asunto racial? Probablemente lo planeó para llamar la atención. Hada lo vio durante su descanso ese mismo día, mientras revisaba su teléfono y comía un sándwich que le había sobrado en el pasillo del personal. Sintió un vuelco en el estómago. Ella no había buscado esto, no había orquestado nada. Se había sentado un momento junto a un hombre que la hizo sentir comprendida, y ahora era noticia. Le envió un mensaje a Melik. ¿Lo has visto? Él la llamó de inmediato. Su voz era tranquila, pero había tensión subyacente. No vamos a dejar que esto nos defina, dijo él. Pero ya lo hace, respondió Hada. Nos están atacando a los dos simplemente por existir en un lugar donde no esperaban que estuviéramos. Malik no discutió porque ella tenía razón. Esa noche, Malik publicó una declaración en sus redes sociales. Un breve video, sin guión, sin filtros. Soy Malik Carter. Soy graduado de Yale, director ejecutivo y sí, uso silla de ruedas. Pero más importante aún, soy un hombre negro que sabe lo que significa ser excluido. Hada Brooks no invadió ningún espacio. Ella reivindicó el derecho a ser vista. Se sentó a mi lado, no porque yo la invitara, sino porque se negó a dejarme sentar solo. Eso no es una interrupción. Eso es dignidad. El video se hizo viral. En 24 horas, había sido visto más de 10 millones de veces. Y esta vez, los titulares cambiaron. No se trataba de una camarera en el asiento equivocado, sino de una mujer en el lugar correcto en el momento correcto. Y finalmente, el mundo empezó a escuchar. La mañana después de que su video se hiciera viral, Malik Carter estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de conferencias en su oficina del centro de Atlanta. La luz del sol entraba a raudales por las paredes de cristal, proyectando ángulos nítidos sobre la madera pulida y las sillas de cuero. Detrás de él, la ciudad bullía de vida. Frente a él, su teléfono vibraba cada pocos segundos con llamadas, correos electrónicos y solicitudes de entrevistas. Pero su atención estaba puesta en otra parte. «Pásame a Hada Brooks», le dijo a su asistente. Ella parpadeó. La mujer de la graduación. Malik asintió. «Sí, quiero ofrecerle un trabajo». En menos de una hora, Hada entró al edificio, aún con el uniforme de catering de su turno de la mañana. Parecía orgullosa y cautelosa a la vez. Alzó la barbilla, con los hombros erguidos, como si no supiera si aquello era una trampa o una segunda tormenta. «No tenías que llamarme», dijo en cuanto entró en la habitación. «Ya se lo dije al periodista. No lo hice para llamar la atención». «Lo sé», dijo Malik con sencillez. «Por eso te llamé». Señaló una silla a su lado, no al otro lado de la mesa, sino a su lado. «Necesito a alguien en mi equipo que entienda la historia detrás de los titulares. Alguien que sepa lo que se siente al ser ignorado. Alguien que no solo hable por mí, sino conmigo». Hada lo miró fijamente, con las cejas arqueadas. «¿Quieres que trabaje para ti?» «Quiero que trabajes conmigo», corrigió. «Como mi asistente de comunicaciones a tiempo completo. Redención y reforma. Camarera negra. Beneficios y salario que respeta tu valor. Estoy creando un departamento que no solo publique comunicados de prensa, sino que cuente historias reales, nuestras historias, y necesito a alguien real a mi lado». Hada se cruzó de brazos, escéptica, pero intrigada. «No tengo título universitario. Nunca he trabajado en una oficina. Nunca he tenido una computadora portátil. Nada de eso me importa». Malik dijo, «Ya me has demostrado más integridad, instinto y valentía que la mayoría de las personas con maestrías en administración de empresas y perfiles de LinkedIn llenos de palabras de moda». Ella dudó. «Todavía necesito mantener a mi hermano. Está terminando la preparatoria. No puedo simplemente desaparecer en el mundo corporativo». Malik sonrió.
Entonces construiremos un mundo donde no tengas que elegir. Horario flexible, trabajo remoto cuando sea necesario. Lo haré funcionar si tú también. Y en ese momento, algo cambió en Hada. No porque alguien le ofreciera un favor, sino porque por fin alguien le ofreció un lugar en la mesa. Y esta vez, lo aceptó. 3 semanas después de asumir su nuevo cargo, Hada Brooks entró en la sala de conferencias de Carter Holdings con la cabeza bien alta y una tableta bajo el brazo. Había aprendido rápido, leyendo, observando, absorbiendo todo como una esponja. No era una experta, todavía no, pero era inteligente, muy inteligente, y Malik lo había notado. Pero no todos compartían su visión. El consejo de administración estaba sentado en semicírculo, con trajes de diseñador y sonrisas forzadas, revisando su primera propuesta de estrategia de comunicación interna. Malik le había pedido que la presentara ella misma. Dijo que era el momento. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces llegaron las preguntas. Entonces, ¿propones que destaquemos a los empleados de clase trabajadora en el boletín informativo de la empresa?, preguntó un miembro del consejo, ajustándose los gemelos. Sí, respondió Hada. Historias de personas que normalmente no son entrevistadas. Seguridad, limpieza, operarios, todos tienen voz. Deberíamos escucharla. Otra voz intervino. ¿Y quién decide qué voces merecen ser escuchadas? Usted. Hada no se inmutó. Todos merecen ser escuchados. Ese es el punto. Una tercera miembro de la junta, una mujer mayor con ojos gélidos, se inclinó hacia adelante. Señorita Brooks, discúlpeme, pero ¿cuáles son exactamente sus cualificaciones para liderar la voz de nuestra empresa? Esto no es una organización sin fines de lucro. Es una empresa multimillonaria. La imagen importa. Hada hizo una pausa. Podía sentir cómo los viejos instintos la invadían, los que le decían que se encogiera, que se disculpara, que aceptara ser subestimada. Pero esta vez no lo hizo. Se irguió. Mis cualificaciones, dijo con voz tranquila. Me han silenciado, ignorado, juzgado por mi ropa. Y de dónde vengo, y aún así sigo aquí cada día. Y escucho. Eso es lo que me capacita. Porque no puedes contar una historia que no has vivido. Malik habló. A continuación, con voz firme pero constante. Seamos claros. Contraté a Hada porque aporta una perspectiva que nos falta desesperadamente. Nuestra marca está estancada. Nuestro mensaje suena como el de cualquier otra corporación. Ella aporta humanidad. Y si eso les incomoda, mejor. El crecimiento debe ser incómodo. Miró a su alrededor. Querían innovación. Aquí la tienen. La sala permaneció en silencio. No hubo votación. Tomada. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie protestó. Y eso era suficiente por ahora. Hada salió de la habitación sabiendo que no era del todo aceptada. Todavía no. Pero también sabía esto. No necesitaba permiso para liderar. Solo necesitaba el micrófono. Y ahora lo tenía. Eran casi las 12 de la noche cuando Hada llamó suavemente a la puerta de la oficina de Malik. Se había quedado hasta tarde, dando los últimos retoques a la próxima campaña, la sobre inclusión, vulnerabilidad y verdadero liderazgo. Lo encontró sentado en la oscuridad, con el horizonte de la ciudad brillando. Detrás de él, su silla de ruedas ligeramente apartada del escritorio. ¿Estás bien?, preguntó, entrando. Malik no levantó la vista de inmediato. Simplemente miró por la ventana, con la mirada perdida. ¿Alguna vez sientes que sigues fingiendo?, preguntó en voz baja. Hada dejó su bolso y se acercó. ¿Fingiendo qué? Que no estoy rota. Sus palabras no fluían, pero tenían el peso de ladrillos apilados en su pecho. Hada estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre
El escritorio que los separaba. No estás roto, Malik. Él soltó una risa ahogada. Sin humor alguno. Sabes, no he visto ni una sola foto mía después del accidente. Ni una. En cada comunicado de prensa, en cada artículo, solo usan fotos de antes. La silla de ruedas nunca aparece. Las cicatrices nunca aparecen. Hada guardó silencio un momento. ¿Por qué? Él la miró entonces. La miró fijamente. Porque una parte de mí todavía. Un año después. Historia de un multimillonario. Cree que la gente no respetará al hombre en la silla de ruedas tanto como al hombre que solía caminar. Ella asintió lentamente. ¿Y si no lo hacen? Malik parpadeó, sorprendido. ¿Y si no lo hacen? Repitió ella. ¿Tú lo respetas? Silencio de nuevo. Entonces se levantó, rodeó el escritorio y sacó su teléfono. Vamos a arreglar eso. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Tomándote una foto ahora mismo. ¿Aquí dentro? Sí, ahora mismo. En la silla. En este momento, sin filtros, solo tú. Él dudó, luego asintió. Ella tomó la foto. Sencilla, honesta, sin poses. Ese es el primer paso, dijo ella. El siguiente, que el mundo lo vea. Que conozcan al hombre para el que trabajo, el que se recuperó de la pérdida y sigue viniendo cada día. No a pesar de la silla, sino con ella. Malik miró fijamente la imagen en la pantalla. Era cruda, pero era él. Y por primera vez, no apartó la mirada porque Hada no solo lo había ayudado a construir una voz para la empresa. Lo había ayudado a encontrar la suya propia. Hada estaba de pie detrás del atril, con las manos temblando ligeramente, pero con la voz clara como el cristal. La sala estaba llena de prensa, líderes corporativos y empleados de todos los pisos de Carter Holdings, desde el personal de limpieza hasta la alta dirección. Pero Hada no se dirigía a la junta directiva. No hablaba para las cámaras. Hablaba por la chica a la que solía ayudar. Recuerdo la sensación de estar en una sala llena de poder sabiendo que no debía hablar. Solo servir el agua, sonreír y desaparecer. Hoy, puedo reescribir esa historia. El público permaneció en silencio. Yo era camarera. Una muy buena, además. Pero ese trabajo no me definía. Y no define a las personas que aún visten los uniformes que yo alguna vez usé. Creo que el talento reside en las cocinas y los turnos de noche. Y hoy lo vamos a demostrar. Respiró hondo. Con el apoyo de Carter Holdings y del propio Malik Carter, me enorgullece anunciar la beca Rise and Serve, un programa de matrícula completa para trabajadores negros del sector servicios que buscan educación, certificaciones o transiciones profesionales. No en 10 años. No cuando sea conveniente. La sala estalló en aplausos. Malik, sentado junto al escenario, ya estaba aplaudiendo, con la mirada fija en ella como un hermano orgulloso, mentor y socio a la vez. La beca había sido su idea. Se la presentó a Malik 3 semanas antes, con papeles en mano, cálculos, hechos y la voz llena de pasión. Hay gente brillante atrapada limpiando mesas y baños porque nadie les dio una oportunidad. Lo sé porque yo fui una de ellas, había dicho. No, quiero ser la excepción. Quiero crear la regla. Malik no dudó. Financió personalmente a los 10 primeros beneficiarios. Empezarían las clases en otoño. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de días, trabajadores de restaurantes, camareras de hotel, conductores de autobús y baristas presentaban solicitudes, no solo de Atlanta, sino de todo el país. La beca no era solo ayuda económica. Era reconocimiento. Era validación. Hada había pasado de ser excluida de la primera fila a ceder el paso a los demás. Y al hacerlo, no solo estaba cambiando vidas. Estaba cambiando el sistema. Porque a veces la revolución más poderosa no empieza con una pancarta de protesta ni con un titular. A veces empieza con una mujer diciendo, te veo.
Creo en ti. Y tú. Mereces más, y cada palabra era sincera. La primavera siguiente, en el mismo auditorio de Yale, donde se conocieron, Malik Carter regresó. Pero esta vez no era estudiante. Era el orador principal. Él, hombre que una vez se había sentado solo en una silla de ruedas en primera fila, ahora permanecía de pie, con ayuda, pero de pie al fin y al cabo, detrás de un podio, grabado con el escudo de la universidad. La sala estaba llena de graduados, familiares y profesores. Y justo al lado del escenario, en primera fila, estaba sentada Hada Brooks. Esta vez nadie cuestionó su asiento. Vestía un elegante traje pantalón azul marino, con sus rizos naturales recogidos y un prendedor en la solapa que decía, «Levántate y sirve». Junto a ella se sentaban 3 de los becarios, todos vestidos con toga y birrete, listos para cruzar un escenario que nunca pensaron alcanzar. Cuando Malik habló, su voz no llevaba el peso de títulos ni estatus. Llevaba el peso de la verdad. ¿Saben qué cambió mi vida?, preguntó al público. No fue el éxito. No fue la terapia. Ni siquiera fue sobrevivir. Fue alguien que me miró a los ojos y vio a un hombre con quien valía la pena sentarse. Sin juicios, sin segundas intenciones, solo presencia. Hizo una pausa, mirando a Hada. Pasamos tanto tiempo persiguiendo la grandeza, intentando sentarnos en la mesa correcta, en la sala correcta, con la gente correcta. Pero ¿qué tal si el asiento más importante es el que ofrecemos a otra persona? La sala quedó en silencio, los corazones se conmovieron, las mentes cambiaron. Después de la ceremonia, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el cielo y los estudiantes lanzaban sus birretes, Malik y Hada se escabulleron sin ser vistos. Se quedaron bajo el mismo roble donde ella le había ofrecido agua una vez, cuando ella era solo la camarera y él solo el hombre al que nadie veía. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que habría sido la vida si no te hubiera sentado a mi lado ese día?, preguntó Malik. Hada sonrió. No, pienso en lo diferente que es el mundo porque lo hice. Esa es la lección. No siempre son los grandes gestos los que crean el cambio. A veces es una pequeña elección. Un asiento junto a alguien que se siente solo. Una foto que muestra a la persona completa, no solo la versión perfecta. Una beca que dice que tú también perteneces. Todos tenemos el poder de darlo. Así que pregúntate, cuando llegue el momento, ¿le darás la espalda o te sentarás? Porque así es como empieza el cambio, con un acto silencioso de valentía. Y si esta historia te conmovió aunque sea un poco, compártela. Nunca sabes quién está esperando ser visto. Y no olvides suscribirte para más historias reales que importan. Esto no es solo contenido. Esto es la vida, y empieza con nosotros.